El abogado y empresario Abelardo de la Espriella es hoy, según el preconteo de votos de la segunda vuelta, el presidente electo de Colombia. Un fenómeno político que muy pocos habrían previsto hace 10 años, pero que es una realidad para el periodo 2026-2030. Tras una campaña en la que encarnó un tigre y aglutinó a los sectores descontentos con el gobierno Petro, logró una diferencia de votos con respecto a su contrincante Iván Cepeda de tan solo 0,96% del cociente de votantes, lo que significa alrededor de 250.000 tarjetones. Mientras el pacto histórico y el mismo candidato Cepeda señalan que impugnarán 33.000 de las más de 122.000 mesas de votación por sospechas en el conteo, y que el mismo presidente Petro volvió a poner el foco en el software electoral, de la Espriella de un discurso más mesurado en el que afirma que gobernará para todos y que se respetarán todos los derechos, pero insiste en la refundación de la patria milagro. Miramos la jornada con el analista político Pedro Viveros. Hoy es lunes 22 de junio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Después de que hicimos nuestra entrevista con Pedro Viveros, vino el discurso de Abelardo de la Espriella, en el que durante 40 minutos celebró su victoria junto a su familia, junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, pero también junto a sus seguidores. Lo hizo detrás de ese biombo que lo protege, biombo antibalas, pero también en medio de el apoyo de sus seguidores, se dirigió a todos los colombianos y dio un mensaje en el que transmite la idea de que va a gobernar para todos, no solo para esos 12 millones de colombianos. Dijo también que se respetarán las libertades. Esto fue lo que dijo. A gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros. El artículo 188 de nuestra Constitución establece que el presidente simboliza la unidad nacional y desde esta noche asumo esa obligación como un mandato sagrado. Seré el presidente de todos los colombianos y quiero en este momento especialmente dirigirme a aquellos que no votaron por José Manuel y por mí. Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma. Esta también es su victoria, porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas. Hay que decir que el presidente Gustavo Petro pidió tranquilidad a los colombianos mientras se realiza el último conteo o el escrutinio de los votos mesa por mesa, pero que haya tranquilidad en el proceso. También habló en su momento el candidato Iván Cepeda, quien dice que reconoce el resultado inicial del preconteo, pero adelantó que va a hacer una impugnación de 33.000 mesas y que están buscando la colaboración de abogados para que entren al proceso de apoyo a esta tarea compleja de realizar. Se le vio tranquilo, rodeado de su fórmula vicepresidencial y del equipo de trabajo de su campaña. Eso sí, insistió en dos conceptos grandes. Dijo: el pacto histórico y la Alianza por la Vida, todos nuestros dirigentes somos demócratas, lejos del autoritarismo y la arbitrariedad. Hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Lo hemos afirmado, el pacto histórico
y la Alianza por la Vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche, debo decir lo siguiente. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33,000 mesas y para eso llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados. Una vez se produzca el escrutinio y su resultado final, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor de escrutinio. Para el momento en el que estamos realizando este episodio, estamos hablando del boletín de la registraduría número 66, que cuenta 122.017 mesas informadas, lo que significan los votos de 26.095.000 colombianos, y que para este momento registra entonces por Abelardo de la Espriella 12.959.542 votos y por Iván Cepeda 12.708.712 votos, lo que representa una diferencia de 0,96%, que son 250.830 votos en este momento. También hay que decir, hemos realizado entrevistas a lo largo de este domingo con personajes como el analista político Pedro Viveros. Nos ha acompañado además en anteriores episodios y queremos saber cómo ve esta jornada electoral, en la que ya se habla con un preconteo de la victoria de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, falta el conteo final o el escrutinio de los votos, revisar mesa por mesa, una labor que va a ser muy exigente y que han demandado las partes. Hola Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, un saludo especial a usted y a todos los que oigan el podcast. Bueno, como habíamos hablado en ese episodio, sabíamos que esto iba a estar muy peleado y en efecto el presidente hablaba días antes en contra de las encuestas de un empate técnico, lo cual aquí no existe propiamente, pero técnicamente pues están a menos de un 1%, incluso casi que los votos nulos son casi los mismos que los votos que hacen la diferencia entre los dos candidatos. ¿Cómo ve usted este resultado? No, a mí, Carlos, voy a partir primero de examinar un poco la segunda vuelta, porque pues ahora está el debate del preconteo y de escrutinio y todo eso que pues tendrá una solución jurídica. Pero quisiera referirme a la primera, lo que pasó entre primera y segunda vuelta. A mí me da la impresión que la campaña de Abelardo de la Espriella se apagó en la segunda vuelta. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Él sacó a José Manuel y un poco el personaje que él había creado, el showman de Abelardo de la Espriella, desapareció, él no salía y la campaña entró como en un terreno, yo quiero suponer, porque no conozco a fondo las intríngulis de eso, pero creo que el triunfo de la primera vuelta ellos pensaron que eso los propulsaba a ganar en la segunda vuelta y se confiaron de eso. Por el lado de Iván Cepeda creo que se tomaron una semana para reflexionar e hicieron los cambios que tocaba en la campaña. Entonces se fueron, mire usted que el crecimiento de Cepeda se da en las ciudades donde ellos no habían estirado la votación al máximo. Entonces recupera Bogotá, lo amplía, se va a la costa y lo amplía en la costa, se va a la periferia y lo amplía. Y el crecimiento de Iván Cepeda es mucho más grande que el crecimiento de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta. Es que Cepeda saca el 40% en la primera vuelta y hoy llega al 48%. Abelardo sacó el 43% y hoy llega al 49%. Entonces, si se da cuenta, hubo un esfuerzo mayor de la campaña de Cepeda por empatar la campaña. Yo quería hablar de eso porque a veces las personas piensan que la elección, porque se ganó por 600,000 votos, ya está asegurada. Y en este caso, con una diferencia de 250,000 votos mal contados,
y con unas demandas a los escrutinios, pues yo solo quería decir que eso corresponde y se vio en la estrategia. Me parece que hubo una campaña mucho más motivada por la recuperación y remontarla que la tranquilidad de la campaña de Abelardo de las Piedras. De acuerdo, en este punto la diferencia, además de la impugnación de mesas, pues hace que el ambiente sea muy tenso y que incluso el reconocimiento en sí mismo ya sea difícil. Se ha llamado a los dos candidatos, se ha llamado a las partes a que reconozcan los resultados, al presidente también a que reconozca los resultados, pero en este punto estamos un poco parecidos a Perú, ¿no? Habíamos estado en el 94 en una situación relativamente parecida, 154,000 votos en esa ocasión de diferencia entre Samper y Pastrana. Con una diferencia, sí, y es que Samper tenía como presidente a un presidente liberal. En esta oportunidad lo que se está dando, Carlos, es que está ganando un gobierno de oposición y el presidente es el del oficialismo. Entonces, no hay esa confianza para garantizar la transición de poder que sí la hubo en el 94. Por eso cuando hacen el ejemplo, pues yo lo respeto por el número de los votos, pero la circunstancia era diferente. Gaviria era del Partido Liberal y Samper también. Pastrana no, Pastrana era opositor y tal. Entonces, luego de hecha esa acotación, sí quiero decir lo siguiente, Carlos. A mí me parece que en una democracia uno tiene que respetar los resultados, pero también hay unos derechos que tienen las campañas a hacer las reclamaciones. En el ejemplo del 94, Andrés Pastrana buscó por todos lados ingresar los narcocassettes, usted se acuerda de eso, y eso no se pudo, por ninguna razón. Y después vino la tragedia que vivimos en el gobierno de Ernesto Samper con el famoso proceso 8000. En este caso, Carlos, lo que están recurriendo los candidatos, en este caso el candidato Iván Cepeda, es a un derecho legítimo que tiene, y es que abran unas mesas y hagan un escrutinio. Eso está contemplado dentro del sistema, no se ha salido de él. Y con una diferencia de esas, yo quisiera ver el contrario. Si Iván Cepeda hubiera ganado por 245,000, ¿qué estaría haciendo el señor Abelardo de las Priella hoy y sus huestes? Pues sí, lo mismo, impugnando las mesas y recurriendo ¿a quién? A la justicia, que hoy son los jueces, no es la registraduría, porque la registraduría ya hizo su oficio, puso unas mesas, la gente votó y ahora las reclamaciones son ante los jueces, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente para decirle al que nos está oyendo que a pesar de decir en su alocución, Iván Cepeda, de ayer, que en el preconteo había unos resultados, él quería ir a los escrutinios, como lo haría cualquier campaña que hubiera perdido por 245,000 votos en la segunda vuelta, Carlos. El presidente Petro insiste en hablar nuevamente del software, de que tiene pruebas de inconvenientes del software. Y recuerdo el episodio Al Gore, George W. Bush del 2000. Estamos a 26 años de ese episodio en el que todavía la gente en Estados Unidos tiene como referencia en semejante sistema electoral esa incomodidad de lo que fue ese conteo y de repente giró en algún punto. Estamos ante un escenario parecido, es decir, ¿podría pasar algo similar? Pero es que mire, en el Perú acaba de pasar. Iba ganando el candidato de izquierda y ahora está ganando Keiko Fujimori por 35,000 votos o algo así, o 42,000, no sé. Luego puede pasar. Y mire usted, ese caso de la Florida es un caso muy simpático porque el sistema americano está hecho para que no pase lo que pasó. Ellos crearon el sistema de los colegios electorales para que no hubiera empate. Y hubo empate. Imagínense la tragedia, y tuvo que ir esto hasta la Corte Suprema de Justicia, que después de un mes, 30 días, recuerdo bien, dieron los resultados. Y hay un hecho que es una cosa anecdótica, Carlos. ¿Usted sabe por qué gana al final George Bush la Florida? El voto de la Florida. Hubo un muchacho que le llamaron el balserito. Ajá, Era claro. el hijo de un cubano, Elian, ¿se acuerda? Elian, lo reclamaba su papá y las autoridades, en el caso del presidente Bill Clinton, retuvieron a ese niño. Recuerde usted, y después lo regresan a Cuba. Y los cubanos de la Florida se sintieron molestos porque devolvieron al niño y votaron a favor de George Bush y no de Al Gore. Le quería contar esas cosas que son de la minucia, pero al final terminó en el estado de la Florida ganando George Bush y ganó la presidencia de los Estados Unidos. Pero acá, yo repito, acaba de decir, el día de ayer dijo Iván Cepeda que iba a impugnar 33,000 votos, mesas. Eso es una cantidad de votos que quieren examinar.
Luego, si aparecen votos a favor o en contra, pues hay que entrar a examinarlo y que sean las autoridades, repito, los jueces que definan qué ocurrió con esas impugnaciones que va a hacer el doctor Iván Cepeda. Bueno, Pedro, es evidente que estamos ante dos países, es decir, dos visiones completas de país en una votación además histórica, con digamos, se reta al abstencionismo fuertemente, 63,58% de participación, lo que significa una votación tremenda. 26 millones de colombianos salieron a votar. Solo en el 98, que eran Serpa y Pastrana, creo que llegó al 59 o algo así. Esta es la caída de la abstención, afortunadamente por nuestra democracia, más grande en la historia, y me parece una muy buena noticia. Pero queda el país dividido en algo, es que yo a veces quisiera llamar a algo, y es que tenemos que entender lo que pasó. Yo no sé si es que los colombianos que votaron por el doctor Abelardo de la Espriella pensaron que lo de Petro iba a ser 4 años y ellos se desaparecían. No, es que la llegada de la izquierda al poder buscaba precisamente por parte de ellos que se consolidaran. Y fue lo que hicieron durante 4 años, Carlos, por medio de acciones, unas que no nos gustan, otras que llevan al país a la quiebra. Todo eso es verdad, Carlos. Yo no quisiera en este momento entrar en ese juicio. Lo que quiero poner de antecedente es que cuando la izquierda llegó para consolidar un sector. Hicieron todo para sacar este resultado. ¿Y ahora qué están asegurando ellos? ¿A qué me imagino yo que jugaron? Si ganan, lo consolidan en el poder. Y si pierden por un margen apretado, vamos a defender lo que hicimos en 4 años. Porque ellos lo que quieren es volver al poder, como lo hace cualquier tendencia política en el mundo. Pero aquí en Colombia hubo un sector que dijo, no, Petro ganó, en 4 años lo sacamos y eso se acaba. No, esos señores existen, hicieron política y sacaron más de 12 millones de votos. Y están peleando la presidencia por 245,000 votos. Luego hay un país que quiere quedarse, ahí lo dijo Cepeda, hay unas reformas que si los escrutinios dicen que el presidente es Abelardo de la Espriella, hay unas reformas que no vamos a permitir que se acaben, ¿no? Y si quieren hacer otras, tienen que dialogar con nosotros. Esa es la realidad. Y entonces el balón queda en el Congreso, como pasó estos 4 años. Recuerde usted, Carlos, lo que pasó en España con el famoso pacto de la Moncloa, que fue la que le permitió a ese país gobernarse por muchos años después de la dictadura de Franco. Pero esa fue la evidencia que había un sector que llegó de nuevo y que le permitieron hacer política, y otro que dijo, yo no me puedo quedar aquí haciendo de todo en España. Me toca sentarme a negociar, y a negociar unas cosas muy importantes. Y eso tienen que entenderlo los actores. Aquí no estamos, Carlos, diciendo que va a haber una revolución y que las calles se van a incendiar. No, aquí hay un sector que por medio de la democracia y de la política quiere que le respeten sus cosas, y el otro sector tiene con unas intenciones de cambiar unas cosas, pero no puede avasallar al otro. Ese es lo que va a ocurrir. ¿Será posible que Abelardo de la Espriella busque de alguna forma no gobernar solo para los 12 millones que votaron por él? Es que las circunstancias se voltearon. En la primera vuelta nadie pensaba que Abelardo de la Espriella iba a ganar la primera vuelta. Nadie. Y ganó. Luego tenía todo el derecho de tener esa especie de excitación de verbo que tuvo en ese momento. Pero hoy tiene que llamar a la reflexión y a que, que salga el presidente de todos los colombianos para que pueda gobernar para todos, por la situación tan apretada en la que termina ganando, repito, si los escrutinios que reclama el otro sector, los jueces le favorecen, porque hay que esperar ahora eso también, ¿no? O yo esperaría que haya un discurso de magnanimidad, ¿verdad? Y haya un mensaje de congregación. En el discurso de Cepeda, al final le está diciendo, si me dicen esos escrutinios que él ganó, yo me sentaría a dialogar, pero partan de una base, hay unas conquistas que Colombia no quiere devolver, y ahí están los 12 millones, ese tipo, el Iván Cepeda, gústenos o no, Carlos, y como aquí uno tiene que cantar el voto porque si no lo regañan y lo mandan para un lado, yo voté en blanco, ¿ok? Para que ni me acusen de un lado ni del otro, voté en blanco con mi señora. Entonces, que no quiero, para que quede clarito, quiero es decir que si quieren hacer unas transformaciones, si quieren hacer un gobierno, no puede ser un gobierno avasallador, como lo fue Álvaro Uribe, que ganó las 2 presidencias en primera vuelta. Todo el país estaba con Álvaro Uribe. Él sí podía hacer eso,
pero en este caso, Carlos, no sucede lo mismo. Usted no es el único que votó en blanco. Hay a esta hora 426.775 votantes en blanco, 1,63%. Si bien no es una cifra gigante, pues termina siendo... Había podido definir el presidente, Habría podido definir el presidente y... o que fuera más holgado. De acuerdo, ¿será que esos 400.000, no lo digo por usted, por supuesto, pero seguramente de muchos votantes, ¿será que venían de Fajardo? No sé, yo lo que creo es que, Carlos, el nivel de la campaña fue un nivel, vamos a decirlo abiertamente, de una oferta de candidatos muy bajo, Carlos. Los candidatos no eran unas personas que persuadieran a unos sectores que piensan que la política es de otra forma. Y ahí no hubo eso. Los candidatos fueron unos candidatos muy mediocres, en mi opinión. Tanto a Iván Cepeda como a Abelardo de la Espriella. Y la gente vio que, por ejemplo, en el caso mío, el voto mío en blanco es, a mí me gusta la democracia, pero la oferta de los candidatos no me colmaba. Es que el discurso de ambos candidatos en la primera vuelta fue penoso, Carlos. Ahí no nos cuidan a nosotros que votemos por unas opciones que no mostraron la talla del momento que vivía el país. Me parece que Iván Cepeda hizo el mejor discurso de su vida, por ejemplo. Fue un discurso más tranquilo, con unos mensajes menos pugnaces, pero en esta de primera a segunda vuelta, Carlos, a mí me parece que le faltó mucha talla a los candidatos para persuadir a esos 450.000. Por último, Pedro, pues bueno, queda esta votación así. Seguramente vamos a tener un periodo en el que se reactiva, por ejemplo, los proyectos que estaban congelados de inversiones por la ley de garantías, unos proyectos que están en el Congreso pendientes. ¿Qué va a pasar de aquí al día en que se posicione Abelardo de la Espriella? ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, por el discurso de Cepeda, uno ve que van a estar todos alerta a los escrutinios, y si los escrutinios son así, van a estar alerta a los llamados que haga Abelardo de la Espriella en su plan de gobierno. Si él hace unos llamados al plan de gobierno que afecten los intereses del sector del petrismo, va usted a ver movilizaciones, activaciones. Ahora, acuérdese que ahora el 20 de julio llega Iván Cepeda, si pierde las elecciones por los escrutinios, llega al Congreso como jefe de la oposición por la bancada que le dan allá. Y el 7 de agosto sale a la calle como ciudadano Gustavo Petro. Entonces usted va a tener unos señores con 12 millones de colombianos activos en la calle, haciendo lo que más saben hacer, que es política, porque ellos son activistas. El presidente Petro nunca fue un mandatario, fue un activista y un candidato que defendió las tesis para consolidar ese sector en los 4 años. Entonces vamos a tener esa figura, y eso es lo que tiene que leer Abelardo de la Espriella para ver cómo logra que el país funcione teniendo en cuenta esos 12 millones, pero también los 12 millones de él, para ver cómo los logra gobernar. Yo titularía eso como para ver cómo el presidente, si gana Abelardo de la Espriella después de los escrutinios, y qué pena que tenga que decir eso, porque en esa estamos en Colombia, sea algo así como una persona que gobierne las diferencias, Carlos. Necesitamos un mandatario que gobierne las diferencias, porque con ese margen no puede él imponer lo que quiere de una sola vez. En un escenario en el que a los reporteros nos dicen busquemos el equilibrio, pero a veces también nos dicen salga a la calle y mire qué es lo que está pasando. Y yo abrí la ventana y bueno, no tengo por qué explicar dónde vivo, pero digamos, en mi barrio hay bubucelas, hay gente pitando, camiones también, o buses, no sé, están pitando, haciendo una especie de desfile. Ante esa polarización, con esos antecedentes, ¿qué deberíamos decirle a la gente? Yo siempre he dicho, cada uno tiene el derecho de interpretar su elección como quiere, pero deberían reflexionar un poco todos, los que ganaron por ese estrecho margen y los que perdieron, porque al final esa victoria de Abelardo de la Espriella, si se da por los escrutinios, Carlos, pues va a ser una victoria muy difícil de gobernar por el resto del país que está. Entonces, la celebración debería ser por la disminución de la abstención, por ejemplo. Deberíamos todos estar contentos con eso y pensando en cómo tratamos de gobernar las diferencias con el otro. Porque mire, esta campaña llegó a lo siguiente, Carlos, que las diferencias en un barrio suyas con un vecino le trasladaron esa carga política. Entonces, una persona hoy que se ponga a cantarle y a gritarle al otro que ganó, esas diferencias en el día a día, me parece a mí que no se deben tramitar celebrando de una manera tan fuerte, porque en realidad el país está completamente dividido. Cada uno tiene el derecho a hacerlo, pero que piensen un poquito si de pronto
que no se les vaya la mano, porque no es lo mismo, Carlos, y voy a poner un ejemplo con el que hablaba hace un rato. En el fútbol usted gana con un gol. Usted gana. En la política no es igual, Carlos. En la política usted puede ganar por un voto, sí, pero lo que le toca para que ese voto después le permita gobernar es gigantesco. Entonces, se sean conscientes que la política no es lo mismo ganar como en el fútbol por un gol, ahora que estamos en época de mundial. En la política no es lo mismo ganar por un gol de diferencia. Tiene que recomponerlo y tiene que hablar con una cantidad de gente y tiene que tratar de ajustar el discurso y ver cómo no puede ser todo lo que él pensaba hacer, sino una parte, y si quiere hacer lo máximo, tiene que negociar con el otro sector. Invitamos a todos los colombianos a la calma. Lo más importante en este momento es que surta el proceso electoral y sepamos a través del escrutinio de votos que todo está correctamente bien. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.